Bueno, entonces vamos a iniciar. Eh, Como de costumbre, permítame darle algo de contexto para que todos estemos alineados. Hemos venido trabajando con variables aleatorias, es decir, con las típicas variables que hemos venido trabajando desde el principio de la clase hace unas semanas, pero ahora la novedad, lo nuevo que hicimos fue que introdujimos una estructura probabilística a las variables. Y la razón por la cual hicimos eso es porque estamos pensando en estudiar poblaciones. La estructura probabilística de las variables nos va a permitir en unos días poder cuantificar la incertidumbre que yo tengo asociada con la estimación en las poblaciones, que ese es como la gran cúspide de este curso. Por eso fue muy importante tomar este camino de incluir la estructura de probabilidad en las variables que hemos venido trabajando. Como de costumbre, hicimos la clasificación entre variables discretas y continuas. Vimos con las variables discretas que teníamos dos grandes funciones, la función de masa de probabilidad, la F minúscula, la función de distribución acumulada, la F mayúscula, y veíamos a grosso modo, de manera muy resumida, que en ese tipo de variables nosotros trabajamos básicamente con sumas y restas, punto. Luego, la clase pasada, lo que hicimos fue trabajar con variables continuas. Trabajando con variables continuas, la F minúscula la llamamos función de densidad de probabilidad. Ahora ya estamos trabajando en un rango continuo, un rango infinito, con infinitas subdivisiones, con infinitos valores no numerables. Y decíamos que entonces ahora ya no vamos a trabajar con sumas y restas, sino con integrales y derivadas. Hicimos varios ejemplos, trabajamos con la función de distribución acumulada nuevamente, la F mayúscula, y ahí quedamos. Entonces, ¿qué vamos a empezar a trabajar? Igual que antes, tenemos que aprender a caracterizar las variables, a decir, bueno, ¿cuál es el valor central de la variable? ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es la variabilidad? ¿Cuál es, bueno, todas las variables, todas las características que veíamos antes, lo podemos hacer aquí nuevamente, incluyendo la estructura probabilística. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, cuando estemos estudiando poblaciones, decir, bueno, estoy interesado en el promedio de la población, es decir, en el valor esperado de la variable aleatoria. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, tenemos que entender bien esos conceptos porque, pues si no, no vamos a poder hacer nada con las poblaciones. Entonces, vamos a arrancar por ahí. Eh, Hoy en particular vamos a arrancar con el valor esperado. Valor esperado o esperanza matemática también, o promedio. Entonces, cuando usted escuche, cuando me escucha hablar a mí del promedio de la población, del valor esperado de la población, de la media de la población, eh, estoy haciendo referencia al valor esperado de la variable aleatoria asociada con esa población. Entonces, pues usted me dirá, uy, cómo así que dos fórmulas? Claro, aquí es muy importante, y esto yo se lo he venido enfatizando mucho desde el principio, y es, yo creo que de los procesos fundamentales cuando usted está haciendo esto, es como saber qué tipo de variable estoy trabajando, saber con qué tipo de población estoy trabajando, porque si es continua o discreta, los métodos de análisis cambian radicalmente. O sea, usted no quiere clasificar una variable discreta como continua, porque si no empieza a hacer integrales cuando en realidad tiene que hacer sumatorias o viceversa. Entonces ese proceso que hacíamos antes de, venga, escribamos el rango, los posibles valores, ver si es finito, infinito, si es numerable, si es no numerable, es fundamental porque si no usted no va a estar ubicado en el contexto que debería. Entonces, bueno, recuerden nuestros acrónimos. Variable aleatoria discreta, ¿no? Variable aleatoria discreta, VAD, y VAC, variable aleatoria continua. El valor esperado, promedio, media, esperanza matemática, mm, se define dependiendo de con qué tipo de variable usted esté trabajando. Entonces, aquí varias cosas. Primero, el valor esperado lo vamos a anotar siempre con la letra griega mu. No sé si se ve el mouse o no, el cursor. Este mu significa, va a ser nuestro símbolo para
la media, para el promedio. A veces, a mí me gusta, permítame, lo escribo aquí en el tablero. Yo usualmente también lo escribo así a veces también. Eh, um, a veces yo lo escribo así, mu, y le pongo aquí una X en el subíndice, una X mayúscula, para hacer referencia a que estoy trabajando con el promedio o la media de la variable aleatoria X. O a veces simplemente escribo mu, así. O a veces simplemente también escribo, como está en las diapositivas, así, E de valor esperado de X, y aquí por dentro una X. Pues si la variable se llama Y o W o lo que sea, pues usted le pone la letra que sea. ¿Listo? Entonces, la definición depende mucho de si es discreta o continua, pero en ambos casos se escribe, se nota, se utiliza la misma simbología. Entonces, quiero que vea lo que usted está haciendo. Y usted, fíjese que si entiende el concepto, no va a tener que aprenderse nada de memoria, porque, porque claro, bueno, la primera alternativa es, bueno, escribamos esa fórmula y cada vez que me pidan el valor esperado, pues la implemento y ya. Pero no es necesario aprendérsela de memoria porque tiene mucho sentido. Y mire esto, si estoy trabajando con una variable discreta, lo que usted tiene que hacer es coger cada valor de la variable y multiplicarla por su peso. Recuerde que la F minúscula es la función de peso, la función de masa, es decir, la probabilidad de que la variable asuma ese valor. Entonces, cuando usted está calculando el valor esperado, básicamente lo que está haciendo es un promedio ponderado. ¿Por qué? Porque usted coge primer valor de la variable y lo multiplica por su probabilidad, por su peso, por su importancia relativa. Y luego a eso le suma segundo valor de la variable por su peso. Es como cuando uno calcula el promedio de las notas de una materia, y yo tengo 4 notas, y cada nota tiene su peso, su importancia. Entonces cojo primera nota por por su porcentaje, por su importancia. Segunda nota por su peso, por su importancia. Y bueno, y voy sumando, ¿no? Ese es el valor esperado, es un promedio ponderado, donde cojo cada valor de la variable y lo multiplico por su peso y al final sumo todo eso. Ahora, en el caso continuo, si usted se da cuenta, es lo mismo, es un promedio ponderado. Mire que la fórmula es exactamente la misma, solo que ahora usted no puede sumar, porque ahora con las variables continuas usted tiene infinitos valores, usted tiene un rango infinito no numerable. Entonces, como tiene infinitos valores que no puede numerar, le toca integrar. Y Juan Camilo, ¿cómo así que desde menos infinito hasta infinito? Claro, esa es mi manera de decir, o es la manera, no la mía, la manera científica, la manera, digamos, matemática de decir que tome desde el menor valor de la variable hasta el mayor valor de la variable. Porque fuera de ese rango, la densidad vale cero, ¿no? Entonces lo que usted hace es, coja cada uno de esos infinitos valores, multiplíquelos por su densidad y luego intégrelos. O sea, es como el equivalente continuo infinito de sumar. Es eso. Em, y el resultado de eso pues va a ser un número en cualquiera de los dos escenarios, va a ser un número. Y ese número significa el promedio, el valor que se espera asuma la variable, la media. Em, Vamos a hacer un par de ejemplos en ambos casos para que usted practique y usted vea cómo funciona esto y entienda que hasta se vuelve un poquito mecánico. ¿Por qué? Porque lo único que usted tiene que hacer es o una sumatoria o un promedio, dependiendo de la función que usted tenga, y, y listo. Es como saber operar, pues, saber operar. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo, ejemplo número 1. Este es un caso, es un contexto un poquito más aplicado, eh, donde tenemos el número de errores de los estados financieros de una compañía. Número de errores de los estados financieros de una compañía. Y dice que, obviamente esto viene de una base de datos, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a discutir eso. Dice que tiene esta función de probabilidad. Entonces, ah, la primera pregunta que yo debo hacerle es, ¿esto es un caso continuo o es un caso discreto?
es un caso donde necesitaría hacer una sumatoria o necesitaría hacer una integral. Si usted no sabe clasificar bien la variable, hasta ahí llegó, ¿no? Pues porque no va a saber el método de análisis adecuado. Entonces, claramente este es un caso ¿cuál? ¿Discreto o continuo? ¿Quién me dice? Aquí en el chat lo pueden escribir rápido. Muy fácil. Este es un caso. Vamos a verlo. ¿De qué tipo es este caso? Discreto o continuo. Estoy asumiendo una cantidad finita o infinita de valores. Claro, discreto. Discreto, gracias. Gracias, sí, discreto. Muy bien. Y es discreto es más, le voy a dar varias justificaciones. Mire esto. La variable, entonces ejemplo número 1, permítame, aquí arranco con el ejemplo número 1. Recuerde que usted tiene todo ese material ya disponible en Moodle para descargarlo si quiere. Entonces en el ejemplo número 1, yo tengo que la variable, a mí me gusta mucho escribirlo así para yo estar seguro de saber, de hacerlo bien, de saber bien qué estoy haciendo. Es número, entonces número de estados financieros, con algún defecto. Número de estados financieros. Si alguien no ve bien el tablero, me dice, por favor. Número de estados financieros con algún tipo de error, con algún tipo de... Ah, no, es número de errores de los estados financieros, perdón, lo escribí mal. Número de errores, número de errores. Por eso es importante escribir esto, para saber que uno está trabajando con la variable que es, ¿no? Número de errores. Número de errores de los estados financieros. Simplemente voy a resumir así, voy a poner de los estados. De los estados financieros. Bueno, no tengo que ser perezoso. Financieros. Listo. Perfecto. Ahora, fundamental, siempre en cualquier aplicación, en cualquier caso, saber cuál es el rango, ¿no? El rango de la variable el rango de la variable es los posibles valores que puede asumir la variable. Entonces, mire, aquí es donde yo veo la función de probabilidad, que en este caso es una función de masa. ¿Por qué? Porque la variable, de acuerdo a la data, de acuerdo a la información empírica que tengo, puede asumir los valores únicamente o 0, o 1, o 2, o 3. O 0, o 1, o 2, o 3. Esos son los posibles valores de la variable. Puedo asumir el valor o 0, o 1, o 2, o 3. Esos valores es un conjunto finito de valores, es un conjunto, eh, digamos, discreto literalmente. Esto es lo que justifica que la variable es una variable aleatoria continua, discreta, perdón. Y era algo que usted hubiera podido intuir desde el principio. ¿Por qué? Porque acá dice número de. Número de. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores cuando uno le hablan de número de? Pues o 0, 1, 2, o 3, que en este caso para en 3, pero listo. O sea que este 0 sería mi primer valor de la variable, ¿no? Este sería x1, este 1 sería el x2, el segundo valor de la variable, este 2 sería el x3 y este 3 sería el x4. Juan Camilo, ¿importa en algo el orden en que yo escriba los valores? No, no interesa, no interesa. Listo. Ahora, recuerde que cuando yo estoy trabajando con una variable discreta, esta f minúscula, que a mí me gusta poner el subíndice, la f minúscula, que ahí se la estamos dando en la aplicación, básicamente es la probabilidad, el peso de que la variable asuma un valor dado, ¿no? Es la probabilidad de que x asuma el valor x. Mire, x mayúscula y x minúscula. La x minúscula es cualquiera de estos valores, ¿no? Entonces, la f minúscula es el peso, la importancia relativa, es la probabilidad de que la variable asuma alguno de estos valores. Juan Camilo, ¿cuál sería la probabilidad de que asuma el valor 7? Pues 0, ¿no? Pues porque no está dentro del rango. Ahora, usted me preguntará, bueno, ¿cómo uno sabe estos valores? 0,60, 0,25, 0,10. Juan Camilo, ¿cómo hizo usted para saber esos valores? Muy fácil, uno simplemente toma una base de datos y hace las frecuencias relativas, o sea, estamos trabajando desde un punto de vista
un punto de vista empírico, es decir, estamos asignando la probabilidad desde un punto de vista frecuentista, ¿no? Desde un punto de vista frecuentista. Y la probabilidad, el porcentaje, el peso de cero, o sea, de que no haya errores es 60%, de que haya un error 25%, 2, 10% y 3, 5%. ¿Cómo sé yo que todo esto está bien? Ah, pues, bueno, número uno, una manera fácil de verlo es con la propiedad, ¿no? Usted sabe que, y esta es una manera fácil de verlo, si yo sumara, si yo hago la sumatoria de todos los valores de la variable, desde el número uno, o sea, desde i igual a 1 hasta 4, pues porque tengo 4 valorcitos, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Si yo sumo todos esos pesos de la variable x, aquí me gusta ponerle la mayúscula para acordarme que estoy trabajando con los valores, con los errores. Si yo sumo los pesos de todos los errores, ¿cuánto me tiene que dar siempre? Sin importar cuál sea la variable. Eso siempre me tiene que dar 1. Punto. Se acabó. ¿Será que está bien? Vamos a ver, 0,60 y 0,25 será 0,85 y 10, 0,95 y 5, 1. Perfecto. Súper. Entonces vamos a hacer el primer numeral. Vamos a calcular el número esperado de errores en los estados financieros. Vamos a calcular el número esperado de errores en los estados financieros. El promedio, la media, la esperanza, el valor esperado del número de errores. La esperanza matemática. Bueno, pues en realidad es muy fácil porque si yo quiero calcular el valor esperado, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí A. Poner aquí un numeral A. Valor esperado del número de errores. Mire cómo se escribe. Valor esperado del número de errores. Listo. Entonces, hacer ese valor esperado, la verdad es que simplemente seguir la fórmula que yo le mostré al principio, pero pues seguir la fórmula es muy fácil, ¿no? Porque lo que yo tengo que hacer es una sumatoria. Aquí se la escribo. Sumatoria desde el primer valor hasta el número 4, porque tenemos 4 valores de xy, del valor, multiplicado por su peso, por su función de masa de probabilidad. Listo. Pero esta es una fórmula muy fácil de seguir, es una fórmula muy, muy sencilla, pero más allá de eso, ya ahorita lo hacemos, lo que yo quiero hacerle notar es que usted no necesita más allá que esto. O sea, usted no necesita una integral ni nada de eso porque solamente tiene 4 valorcitos. O sea que si usted va a hacer esto, lo único que tiene que hacer es pues ir valor por valor y multiplicarlo por su peso y luego ir sumando. Entonces hagámoslo aquí muy fácil. Entonces cogemos 0 por el peso, la importancia relativa de 0. O sea que tendría que multiplicar por 0,60, ¿no? Entonces aquí va por 0,60. Listo. Muy bien. Luego le sumo 1, que es el siguiente valor, por el peso relativo asociado con 1. Entonces nuevamente miro 0,25. Perfecto. Si se da cuenta es un promedio ponderado. Era lo que yo le decía hace un segundo cuando uno hacía lo de las calificaciones. Luego 2 multiplicado por 0,10. Perfecto, 0,10. Y al final usted le suma 1 multiplicado por, y hace lo último, 0,05. Listo. Entonces, aquí simplemente es cuestión de no equivocarse haciendo la suma. Voy a pedirle a alguien que muy amablemente me haga esta operación mientras yo discuto un par de cosas. La primera es, eh, um, y alguien una vez haga la operación, por favor, escriban en el chat y me la dice. La primera es, pues hacer esta operación, usted la puede hacer ya sea manual, la puede hacer en R, en Excel, donde sea, pero pues número uno, siempre asegúrese de que la hace bien, ¿no? Es decir, Profe, ¿sí? la parte final no sería 3 por 0,05. Sí, 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 muchas gracias. Exactamente, esto que acabo de suceder es lo que usted no debe hacer en el quiz, simplemente estaba ahí pendiente de que alguien me dijera eso, ya yo me había dado cuenta. Muchas gracias. Entonces, sí, entonces parte por parte, hacer como la operación. Muchas gracias por el comentario. Eh, um, claramente no me había dado cuenta.
Y lo único que necesito que usted haga es hacer la operación bien y darme el número. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque cuando hagamos las medidas de volatilidad, de variabilidad, de, bueno, las otras medidas estadísticas, lo que yo necesito que usted haga es darme el valor esperado. ¿Por qué? Porque esas medidas dependen de lo que le dé a usted este número. Entonces, mi punto es, si usted se equivoca con este número, se va a equivocar con el resto. ¿Listo? O sea, usted no se puede equivocar en este número. Este número le tiene que dar perfecto. Perdón, aquí tuve un aumento de zoom inesperado. Ya. Entonces, mi punto es, todas las medidas estadísticas que vamos a ver después dependen del valor esperado. Si el valor esperado le quedó mal, todo le va a quedar mal. Entonces, muy bien. Nada, alguien que me diga, por favor, cuánto le dio. Aquí Bon me dice 0,6. Ángela ya me había comentado que, que me había equivocado. Sí, gracias. Entonces aquí tengo un 0,6. Tengo aquí otro 0,6 también. Vamos a ver, aquí estoy viendo en el chat, 0,6, 0,6. Kevin tiene un 0,42. Rectifica Kevin porque tengo aquí 3 personas que me tienen el 0,6. Entonces, creo que es 0,6. Rectifica la operación, Kevin, por favor. 0,6. Bueno, muchas gracias. Entonces, listo, súper, excelente. Perfecto, Kevin. Entonces, lo que vamos a hacer es enseguida utilizar estos 0,6 para calcular la varianza, por ejemplo. Pero bueno, cuando lleguemos a ese punto lo veremos. Ahora, ¿cómo se interpreta este 0,6? Usted me dirá, Juan Camilo, pero el número de errores no puede ser 0,6. Claro, esto era una de las características que nos pasaba antes con el promedio, ¿no? Muchas veces cuando, no sé, tengo el número de hermanos y yo calculo el promedio y me dicen, el promedio del número de hermanos me da 1,81. Pues claramente el número de hermanos no puede ser 1,8, ¿no? Lo que pasa es que como estoy promediando, estoy multiplicando valores por frecuencias relativas, pues claramente está la plausibilidad de que me dé un número que no sea entero. Pero entonces a la hora de interpretar, si a mí me dicen el número de errores esperado es de 0,6, pues es una cantidad que yo puedo no aproximar, yo no la aproximaría, pero en mi mente yo diría, bueno, eso quiere decir que eh, es, eh, um, es muy frecuente o no quisiera utilizar la palabra probable. Sucede que el centro de la distribución está alrededor de 0,6. Es decir, esto lo puedo aquí graficar fácilmente. Perdón, usted ya sabe cómo hacerlo en R, entonces no me voy a poner a hacerlo así, digamos, muy bonito, pero si yo fuera a hacer el dibujo de esto, mire, en 1, bueno, digamos que este es 0, este es 1, este es 2 y este es 3. Si yo me fuera a imaginar esto, yo sé que en 0 hay una barrita que va hasta 0,6, digamos hasta aquí. Aquí hay una barrita que va hasta 0,6. En 1 hay una barrita hasta 0,25, o sea que sería, digamos, como hasta por acá. En 2 hay una barrita hasta 0,10, o sea, como, digamos, hasta por aquí. Y en 3 hay una barrita que es así. Este gráfico sería la F minúscula, las barritas. Si yo sumo todas las barritas, me da 1. Listo. Claro, ¿qué quiere decir este 0,6? Quiere decir que el centro, la media, el promedio del número de errores se ubica, vamos a ponerlo en color verde, se ubica como por acá. Claro, es el valor que de alguna manera balancea las barritas. Balancea quiere decir que es el valor que se ubica como en la mitad, en el centro de gravedad, precisamente. Entonces, si yo fuera a interpretarlo, yo lo diría literalmente, el número esperado de errores es 0,6 y para nosotros eso quiere decir que la distribución del número de errores se localiza, se ubica alrededor de ese valor. Las barritas se ubican alrededor de ese valor. No estoy diciendo en ningún caso que el número de errores pueda ser 0,6. No, eso es imposible. O es 0, o en 1, 2 o 3. Bueno, o 4, 5, 6. Pero
la distribución, las barritas se localizan alrededor de ese valor. Punto. Muy bien. Gracias por las operaciones. Vamos a hacer el B. Aquí nuevamente les voy a pedir su ayuda. Este es un ejercicio de repaso. Calcular la probabilidad de encontrar un valor, de encontrar un error, de encontrar al menos un error. Calcular la probabilidad de encontrar al menos un error, al menos uno. Entonces aquí es simplemente traducción matemática. Lo primero que usted tiene que hacer es traducir, ¿no? Entonces, calcular la probabilidad de al menos uno. Entonces debería escribir aquí X, y aquí tengo varias opciones. Debería escribir menor, mayor, menor igual o mayor igual. ¿Qué debería escribir yo? Probabilidad de encontrar al menos un error. Entonces, si yo voy a hacer la traducción matemática a esto, ¿quién me dice que debería escribir? Aquí en el chat rápidamente. Menor, mayor, menor igual, mayor igual. Santiago me dice mayor igual, Brian también, Sergio también, Reinaldo también, sí, de hecho, mayor igual. Al menos uno es uno o más, ¿no? Es como cuando uno le dicen, usted tiene que pasar al menos 2 materias. Bueno, en mi época no había créditos en la nacional, entonces uno le decían, usted tiene que pasar al menos 2 materias. Entonces al menos 2 era 2 o más, ¿no? 2 o más, o sea que igual, pilas. En las discretas, el igual es fundamental. En las continuas no. Decíamos la clase pasada que en las continuas, si usted ponía el igual o no lo ponía, eso no importaba, eso era lo de menos. Aquí en las discretas sí, ¿no? Aquí en las discretas, poner el igual es algo que marca la diferencia totalmente. Bueno, entonces muy fácil. Hay una forma larga, hay una forma corta. Aquí sí ya depende digamos, del tratamiento que quiera darle cada cual. De la forma larga, pues, bueno, se la voy a decir. De la forma en que yo no lo haría, sería, pues, Juan Camilo, coja la probabilidad de X igual a 1, a eso súmele, estamos aquí aplicando el tercer axioma de Kolmogorov, la probabilidad de 2, porque son eventos excluyentes, ¿no? Más la probabilidad de 3. Esa sería una forma, ¿no? Yo la verdad no lo haría así porque es largo, me da pereza escribir, en fin. Entonces, digamos otra manera sería, pues bueno, por el complemento, ¿no? Entonces, 1 menos, entonces usted tiene 4 valores, ya está cogiendo el 1, el 2 y el 3, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues coger 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 1. Pero los menores a 1, ¿quiénes son? Pues únicamente el 0, ¿no? Entonces la probabilidad de que X sea igual a 0. Por el complemento, ¿no? O usted suma lo del 1, más lo del 2, más lo del 3, o coge al 100% y le quita lo que es menor a 1. Pero lo que es menor a 1 únicamente es el 0, ¿no? Entonces, bueno, de cualquier manera eso le da lo mismo, entonces sería 1 menos la probabilidad de 0 da 0,6, 0,6, y 1 menos 0,6 le da 0,4, o sea 40%. Entonces la probabilidad de cometer al menos un error es del 40%, o si usted lo hace por el otro lado, pues nada, sumemos, ¿no? 25 más 10 da 35, más 5 da 40, es lo mismo, de cualquiera de las dos formas. En esto del cálculo de las probabilidades, siempre, y aquí soy muy enfático, siempre hay una manera corta y una larga. Entonces, y eso se lo digo sobre todo cuando esté haciendo las evaluaciones en Moodle, pues ahorita la del quiz y la del parcial que viene en unos días. Si usted ve que está muy demorado, que digamos muy complicado, que piensen que hay otra manera. Y esa otra manera usualmente es por el complemento. O sea, como que más bien lo hago por el otro lado y a eso se lo resto al 100%. Yo siempre lo hago así, como que mi truquito es ese, como que digo, yo hago la traducción matemática, luego de hacer la traducción matemática digo, bueno, ¿cuál es la manera directa de hacerlo? Y si esa manera directa me resulta muy engorrosa, muy larga, con muchas operaciones, lo puedo hacer por el complemento. Yo siempre trato las dos formas, siempre. Y miro, pues no las escribo, obviamente, pero sí las pienso y digo, ah, bueno, lo más fácil es esto. Listo. Variable aleatoria discreta. Muy bien. Continuemos. El siguiente ejemplo que quisiera que veamos es el de la variable continua.
Entonces, lo mismo, vamos a calcular un valor esperado, vamos a hacer un par de operaciones, pero en el caso continuo, en el caso continuo. Bueno, entonces arranquemos. Entonces, en este caso, tenemos una variable aleatoria en la que tenemos nuevamente medida en millones de pesos. Las unidades de medición son muy importantes, millones de pesos. Entonces, tenemos una variable aleatoria en millones de pesos que indica las utilidades diarias que presentó una empresa y tiene la siguiente función de densidad de probabilidad. Entonces, de alguna forma, eh, bueno, voy a traducir un poquito lo que está en el ejemplo. Lo voy a poner aquí, ejemplo número 2, antes de arrancar. Ejemplo 2. Lo que yo siempre hago y siempre se lo recomiendo es que usted identifique la variable. ¿Cuál es la variable? X o Y o W o lo que sea. ¿Con qué característica está trabajando? Entonces estoy trabajando con, vamos a verlo nuevamente, la variable aleatoria X medida en millones de pesos que indica las utilidades diarias. Utilidades diarias. Ah, bueno, listo. Entonces aquí ya lo tengo. Utilidades diarias. Y muy importante, las unidades de medición en millones. Algo con lo que voy a ser muy estricto y algo con lo que no voy a tener, digamos, ningún tipo de consideración en el futuro es, Juan Camilo, mire que me quedó todo bien, pero en lugar de millones lo expresé en miles. O mire que me quedó todo bien, pero yo en lugar de metros utilicé centímetros. O no. Eh, sea muy consciente de de ese tipo de detallitos técnicos, porque claro, a pesar de que los cálculos y todo eso esté bien, pues finalmente cuando uno está haciendo alguna consultoría o está haciendo un trabajo, una investigación o lo que sea, eh, ese tipo de detallitos tontos, entre comillas, jamás le pueden pasar a un profesional, jamás, jamás. O sea, son como de las cosas, eh, son como de las cosas que uno no puede darse el lujo de cometer cuando a nivel profesional. Es como, no sé, es como si usted está haciendo una presentación o está rindiendo un informe o está escribiendo un artículo científico o, bueno, en cualquier contexto, y usted comete un error de ortografía o que son detallitos tontos, pero que a un profesional no le pueden pasar. Y si le pasan, deben pasar de manera muy rara, como que es algo que uno, es lo mínimo, pues. Entonces, bueno, utilidades diarias en millones. Y entonces la primera pregunta que yo me hago es, bueno, ¿este es un caso discreto o continuo? Entonces lo que no quiero que alguien piense es, pues fácil, Juan Camilo, es continuo porque el anterior fue discreto, entonces estamos en el ejemplo de las continuas. No, 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 no. Esa no es la razón. La razón es pensar un poco en la naturaleza de la variable. Y es que si son utilidades esta función de densidad, que de hecho voy a poner aquí de una vez en el tablero, la función de densidad, la f minúscula de x, usualmente se definen como funciones por partes. Usted una manera de escribirlas así, ¿no? Creo que es un tercio. No sé si lo escribí bien, es un tercio o un noveno. Sí, un tercio por x al cuadrado. Si la x está entre menos 1 y 2. Entonces, sí, la x está entre menos 1 y 2. Y cero vale cero en otro caso. En otro caso. Ahora, otra manera más elegante de haber escrito esto hubiera sido así, ¿no? Un tercio de x a la 2, función indicadora de menos 1 abierto, 2 abierto de x. Esta función indicadora la habíamos discutido la vez pasada. Es la función que asume el valor 1 si la x pertenece al conjunto y 0 si no, no. Listo. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si es discreta o continua en realidad? Pues la razón es muy fácil, porque el rango de la variable, los posibles valores que puede asumir la variable en este caso, el rango de x,
son todas las X que están entre -1 y 2. Aquí es donde yo tengo la conciencia de que estoy trabajando con una variable continua, porque es cualquier valor entre -1 y 2. Recuerde que estoy trabajando en millones, lo que quiere decir que en un día determinado la ganancia máxima de la compañía fue de 2 millones, mientras que la pérdida, porque es un valor negativo, máxima fue de -1 millón. Y cualquier valor intermedio, ¿no? 0.5, eso es 500.000 pesos. 0.75, esos son 750.000. 1.35 son 1.350.000. En fin, como que, como estoy trabajando en millones, los posibles valores son entre -1 millón y 2 millones. Y aquí tengo un conjunto infinito no numerable de valores, o sea que esto es una variable aleatoria continua. Perfecto. ¿Cómo hice para obtener esta función? Una de las maneras, y era lo que yo discutía la vez pasada, es con una base de datos, y con la base de datos yo hubiera podido hacer un histograma y con el histograma haber encontrado la forma funcional que tenemos acá. Esto todavía no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en el próximo módulo, en el último módulo, en el de poblaciones, pero por ahora digamos que ya tenemos la función de densidad dada. Repito, la manera de sacarla es por medio de datos, con un histograma y por medio de un suavizamiento del histograma. Como que lo que decíamos la vez pasada, yo hago el histograma y hago la curva que mejor describa ese histograma. Y listo, entonces, sí, en un día determinado estoy trabajando con esta compañía, yo sé que no es probable obtener ganancias superiores a 2 millones. ¿Por qué? Porque por encima de 2 millones la función vale cero. Y por debajo de -1 millón también vale cero, o sea que jamás voy a poder tener pérdidas menores a 1 millón. O sea, todo el negocio está diseñado, toda la estrategia está diseñada para estar en este rango. Que repito, vino de ver información empírica, ¿no? Y que se tradujo en esta función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor esperado de las utilidades. Vamos a calcular el valor esperado de las utilidades. O sea, lo que tengo que hacer es eh, um, para esta compañía, teniendo en cuenta esta función de densidad, que aquí está dibujada a propósito, si usted la ve aquí, está dibujada desde -1 hasta 2. Este dibujo no es el mejor porque los numeritos en los ejes no se ven bien. Eh, con esta función de densidad quiero calcular el valor esperado. Entonces, aquí está la función de densidad. Antes de -1 no tengo posibilidades de obtener pérdidas. Después de 2 tampoco tengo posibilidades de obtener ganancias. Entre -1, mire cómo arranca la curva, va disminuyendo la densidad hasta que llega a 0, lo que quiere decir que cuando arranco en -1, a medida que voy aumentando los valores, eh, los intervalos se vuelven menos probables. Luego, cuando arranco en 0 y voy nuevamente hacia 2, la función empieza a crecer, lo que quiere decir que los intervalos se empiezan a volver más y más y más probables. Em, y bueno, y claramente la probabilidad de obtener pérdidas es mucho menor que la probabilidad de obtener ganancias, ¿no? ¿Por qué? Porque el área bajo la curva en los valores negativos es menor, por lo menos visualmente, no hemos hecho el cálculo, debería ser la integral entre -1 y 0, que el área bajo la curva en los valores positivos, debería ser la integral entre 0 y 2. Pero bueno, vamos a hacer el valor esperado. Entonces vamos a encontrar el valor esperado de las utilidades, eso lo vamos a hacer aquí en el numeral A. Entonces vamos a poner aquí A. Valor esperado de las utilidades. Lo primero que uno hace, recuerde, siempre es la traducción. Entonces, bueno, aquí sí es lo que usted quiera. Si quiere escribirlo así, mu de x, esa es una alternativa, valor esperado de las utilidades, o lo puede escribir así, valor esperado de x. Es otra manera de escribirlo. Muy bien. Cualquiera de las dos opciones. Y eso es lo que necesitamos encontrar. Como que ese es como nuestro primer, nuestro primer momento en el análisis. Entonces, bueno, ya sabemos que es una variable aleatoria continua, ya sabemos que no tenemos que hacer sumatorias, ya sabemos que tenemos que irnos con el cálculo infinitesimal, pues porque tenemos un rango infinito no numerable. Entonces, lo que tengo que hacer es nuevamente un promedio ponderado, pero en este caso, cuando haga la ponderación ya no puedo sumar, eh,
la definición sería esta, integral de menos infinito a infinito del promedio ponderado, o sea, de x por la función de densidad. Esa es como la definición. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una variable continua de x. Juan Camilo, aquí en lugar de x puedo poner y o u o t o w, lo que sea. Sí, es la notación es al gusto del paciente. Entonces, bueno, este es igual a qué? Sería integral entre menos infinito infinito, claro. Pero pues en este caso, los valores que a mí me hacen sentido, ¿cuáles son? Pues los que son probables, que son entre menos 1 y 2. Sería la integral entre menos 1 y 2 de x por la función. ¿Quién es la función? Bueno, un tercio de x al cuadrado de x. Listo. En este punto, bueno, voy a simplificar un poquito. Bueno, aquí simplemente si yo lo estuviera haciendo, yo haría lo siguiente. El un tercio, que es una constante, puede salir de la integral. Entonces, recuerde que las constantes pueden salir de las integrales. Entonces me quedaría un tercio, integral de menos 1 a 2. Y simplifico un poquito, ¿no? ¿Cuánto me da x por x al cuadrado? X por x al cuadrado. Entonces, no me vaya a decir 3x, ¿no? No me vaya a decir 3x. Sería x al cubo, ¿no? De x. Ahora, en este punto, gracias Angie, perfecto, x al cubo. En este punto, yo voy a dejarlos libres de hacer las cosas como ustedes prefieran. A ver, yo les indiqué la clase pasada, si usted quiere hacer computación simbólica en Wolfram, hágale. Si usted quiere hacer integración numérica en R, hágale. Si quiere hacer la integración numérica en Python, está bien. Creo que alguien, no recuerdo quién me recomendaba otro lenguaje, ya lo olvidé. Usted es libre de hacer la integral como quiera. Ahora, yo lo que haría, si fuera un estudiante, y como lo fui en su momento, eh, es pues esto es una integral muy sencilla, es una integral polinómica. Entonces lo que yo haría, yo lo que haría es, aquí me dice Leonardo, el teorema fundamental del cálculo, exacto, yo haría la integral a mano y luego la comprobaría en Wolfram, por ejemplo, o algo así. Entonces, bueno, hagámosla muy fácil. Recuerde que esto me quedaría un tercio y la integral de un polinomio es, ¿quién me dice? Muy fácil. ¿Cuánto me da la integral de x al cubo? Esas son de las cosas que uno jamás se le X ocurren. al 4 sobre 4. Gracias, x al cuadrado sobre 4. Y lo evalúo entre menos 1 y 2, ¿no? A mí me gusta ponerlo así. A mí me gusta ponerlo así, entre x igual a menos 1 y x igual a 2. Entonces, pues básicamente pues si usted hace esta operación sería, bueno, un tercio por 4 sería un doceavo, tal vez, un doceavo, y luego primero evalúa en quién, en 2, ¿no? Entonces sería 2 a la 4, o sea, sería 2 a la 4 sería 8, ¿no? No, 2 por 2, 4 por 2, 8, por 2, 16, entonces sería 16, este 16 sale de 2 a la 4, ¿no? Menos, siempre menos, le resta el límite inferior, y entonces le quedaría menos 1 a la 4. Y menos 1 a la 4, pues le da 1, ¿no? Este 1 sale eh, um, ese 1 sale de menos 1 a la 4, ¿no? Listo. Entonces, bueno, ahí el valor esperado le da 15 doceavos. Sí, 16 menos 1, 15, 15 doceavos, o sea que 3 por 5, 15, 3 por 4, 3 por 4, 12, entonces le da 5 cuartos, o sea que le da 1.25 tal vez. Listo. Si me equivoco, por favor, me puede decir. 1.25. O sea que, ¿cómo se interpreta esto? Esto se interpreta de la siguiente manera. El valor esperado de esta compañía en un día particular es 1.000.000. El valor esperado sería de 1.250.000, ¿no? Perfecto. Pilas como reporta las unidades. O si quiere, puede decir simplemente 1.5, 1.25 millones. Es decir, los valores de las utilidades se centran alrededor de 1.25 millones. El promedio de las utilidades es 1.25 millones.
Listo, perfecto, eso es. Ahora, eh, cuando usted está haciendo los problemas en el quiz, en el parcial, en los talleres, pilas con las integrales, ¿no? Si la integral del valor esperado le da mal, todo en adelante le va a dar mal, todo. Ah, ¿Qué tipo de integrales usualmente aparecen en estadística? ¿Aparecen integrales polinómicas o aparecen integrales por partes o integrales en los que usted puede utilizar una sustitución o integrales exponenciales? Entonces, o polinomio, o sea, las técnicas de integración más frecuentes son esas, como integrales polinómicas o por sustitución o por partes y ya, o exponenciales. Entonces, es como lo más frecuente. Eh, aquí me dice Leonardo que casi todas son las más, digamos, útiles. No, pero hay otras, digamos, la de fracciones parciales es rara verla, la de sustitución trigonométrica es rara verla, la de coordenadas polares es rara verla. Entonces, son como las más usuales y esas son las que usualmente van a enfrentarse en los ejercicios. Eh, Repito, la forma en que yo procedería es haciéndolo así a mano como lo hicimos hoy para ir como afianzando y recordando mi cálculo y si usted quiere comprobarla con R o con Wolfram o con Python o lo que sea, hágale. Ese es su problema. Lo importante es que usted tenga este valor muy bien. Si este valor no le da bien, todo en adelante le va a dar mal, créame. Muy bien. Parte B, hagamos la parte B del problema. La parte B del problema dice lo siguiente. Si las utilidades aumentaron 8.2% en un día particular, dada una coyuntura extra que no teníamos en cuenta cuando tomamos estos datos, si las utilidades aumentaron un 8.2%, calcular nuevamente el valor esperado de las utilidades. Entonces aquí necesito que me ponga mucho cuidado. Las utilidades aumentaron 8.2%. Entonces voy a utilizar una nueva letra, la letra Y, o W, o Z, o lo que usted quiera. Y esa letra Y van a ser lo siguiente, van a ser las utilidades aumentadas con un aumento de 8.2%. Me excuso si mi letra está muy fea. Listo. Las utilidades con un aumento de 8.2%. ¿Quién me dice? ¿Quién me escribe ahí en el chat? Muy fácil. Esta Y en función de la X, ¿cómo la puedo escribir? Es decir, Y en términos de la X, ¿a qué es igual? ¿Cuál es la función matemática que dice en símbolos exactamente esto? Utilidades aumentadas 8.2%. ¿Por qué? Porque pues dependiendo de esa expresión matemática, voy a volver a calcular el valor esperado, mm, digamos que sin necesidad de irme a hacer una vuelta muy grande. Entonces necesito, muy fácil, si usted tiene unas utilidades X y le digo aumente esas utilidades 8.2%, ¿qué operación matemática debería hacer? Gracias, Angie. Angie no se equivocó, lástima. Usualmente aquí alguien se equivoca, pero Angie lo hizo muy bien. Voy a escribir lo que hizo Angie. Angie me dice, pues coja a la X y multiplíquela por 1.08. Bueno, 0.82. 0.82, sí, 0.82. Y a 1.082 multiplíquelo por X. Exacto. Eh, lo único que le faltó a Angie fue el 2, pero está bien, está perfecto. Mm, el error típico es 1.082, ¿no? ¿De dónde sale ese 1.082? Bueno, pues voy a decir algo muy, muy obvio, pero sale de coger las utilidades X y sumarle el aumento, que sería 0.082X, ¿no? Y obviamente, si yo tengo una naranja y le sumo 0.082 naranjas, pues me queda 1.082. Muy bien. El error típico, el error típico es que aquí me pongan 0.082. O sea, olviden poner el 1. Ese es el error típico. Entonces, esto no, ¿no?
Eso es únicamente el aumento. Entonces yo necesito el aumento más lo que ya tenía. Por eso es que le pone 1.082. Perfecto. O sea que básicamente lo que yo necesito hacer es calcular el valor esperado. Bueno, aquí usted tiene dos opciones. Lo puede escribir así con el mu de y, o puede simplemente escribir el valor esperado de la y. Eso es lo que usted necesita. Eso es lo que necesitamos calcular. Ahora, aquí es cuando yo le digo, bueno, usted tiene dos opciones. Puede ponerse a sacar la función de densidad con los aumentos, lo cual requeriría un tratamiento matemático un poquito más dispendioso. Esa no es la solución que quiero darle por ahora. Lo que quiero decirle es, aplique las propiedades del valor esperado. Aquí se las pongo. Entonces, ¿en qué situación estamos? Estamos en la primera situación. Tengo el valor esperado de una constante por x más c. Siempre que usted esté en esta situación, no vamos a hacer la demostración, de hecho es muy sencilla, es como la que hicimos al principio del semestre, solamente con las integrales. Cuando usted esté en esta situación, lo único que necesita hacer es sacar la constante multiplicativa y sacar la constante aditiva, cualquiera de las dos. Entonces este es un caso, pues obviamente, eh, este es un caso donde yo tengo pues el valor esperado de, por eso yo les puse a escribir la expresión matemática de 1.082 por X, más, ¿más cuánto? Más cero, ¿no? Es decir, Juan Camilo, ¿le toca escribir el cero? No me toca escribir el cero, pues porque claramente sumar cero ni quita ni pone. O sea, mi punto es que en nuestra propiedad, este sería la constante multiplicativa, o sea, este sería el K, y este sería el que hace las veces de C. En este caso, C vale cero, porque no hay ningún aumento, digamos, porcentual, no hay ningún incremento aditivo como que hay un subsidio del gobierno o hay alguna cosa así como que uno diga más tantos millones, no. Entonces, la constante aditiva vale cero. Esta es una transformación lineal básicamente, porque es una recta, ¿no? Entonces, si aplico la propiedad del valor esperado, lo que me va a quedar es eh, que esto es igual a, permítame aquí cierro el paréntesis, lo que me va a quedar es que esto es igual a, si aplico la propiedad, pues ¿qué me dice la propiedad? Que usted puede sacar las constantes. Ah, bueno, entonces me queda 1.082 multiplicado por el valor esperado que ya tenía antes. Si a usted le gusta más la notación de E de X, hágale, más la otra constante. O sea, cuando usted tenga valores esperados, usted puede sacar las constantes. Es eso. Ah, pero es que este valor esperado yo ya lo tengo. Este valor esperado yo ya lo tengo. Me dio 1.0, 1.25. O sea que, pues ahí sí, básicamente reemplazar, necesito que alguien me haga la operación, por favor. Esto sería igual a 1.082 multiplicado por la constante, por el valor esperado que ya tenía, que era 1.25, y a esto le sumo 0, pues porque no hay ninguna constante aditiva. Las constantes aditivas salen de algún subsidio o más algún factor de corrección de un instrumento de medición o lo que sea, pero pues es absolutamente evidente cuando diga más, ¿no? Porque básicamente no es un incremento porcentual. Bueno, ¿cuánto da esto? Alguien que me haga el favor y me diga cuánto da el incremento. 1.000.000, gracias Angie, 1.352.500. Entonces, pilas. Aquí usted tiene dos opciones y tiene que estar muy cuidadoso de cuál es la que le conviene más, ¿no? Porque depende de cómo le pregunten. Usted puede escribir tal cual me lo escribió Angie, como me puede escribir igual a, esto le da 1.300.000, ahora olvidé el valor, 1.352.500, 352.500, tal cual me lo escribió Angie así en el chat. Esta sería la respuesta expresada en pesos, ¿no? Si usted la quiere expresar en millones de pesos, lo que usted debería escribir es 1.3525 M, ¿no? Millones. O simplemente dejarlo 1.3252, 1.3525, perdón. Sea muy cuidadoso de las unidades de medición. Sea muy cuidadoso de las unidades de medición.
Una cosa es trabajar en pesos, otra en miles, otra en millones, otra en dólares, otra en centígrados, otra en Celsius, otra en metros, otra en centímetros, otra pilas con las unidades de medición. Cualquiera de las dos respuestas está bien, solamente que pues, se lo digo pues porque dependiendo de cómo se lo pregunten, de cómo se le pida reportarlo. Entonces, el mensaje es, si a usted le queda mal el valor esperado, ¿esto le quedó mal? Sí. Así usted haga todo perfecto, si el valor esperado le quedó mal, entonces de ahí en adelante todo le va a quedar mal. Muy bien. Ahora, hay otras propiedades que digamos son muy sencillas. Una la 2 y la 3 son propiedades muy típicas y es que si usted tiene, digamos, en lugar de una sola compañía, dos compañías, compañía con ingresos X y compañía con ingresos y usted quiere como el ingreso, las utilidades brutas, el valor esperado de la suma de las dos de los dos ingresos es el valor esperado del primero más el valor esperado del segundo. Y si usted, digamos, tiene una variable que sean los ingresos y la otra sean los costos, entonces tiene que hacer una resta. Entonces, el valor esperado de los ingresos digamos, netos sería pues el ingreso del uno menos los costos, ¿no? El valor esperado de los costos. Es decir, cuando usted tenga el valor esperado de la suma o de la resta, usted puede partir eso. Es como cuando uno tenía la integral de la suma de dos funciones, lo mismo. La integral de la suma es la suma de las integrales. Lo mismo que la integral de la derivada es la suma la suma de las derivadas, o la resta, ¿no? Y eso se puede generalizar a una tercera propiedad que es exactamente lo mismo. Que es exactamente lo mismo, y es que no me había dado cuenta de que yo puedo hacer anotaciones. El valor esperado de una suma, es decir, en lugar de 2, usted puede tener o 3, o 4, o 5, o 6 variables. Entonces, el valor esperado de, no sé, x1 más x2 más x3, o el valor esperado de x más y más w, o el valor esperado de a más b más c, es la suma de los valores esperados. Es decir, valor esperado de x más valor esperado de y más valor esperado de w, o valor esperado de x1 más valor esperado de x2 más valor esperado de x3. Es decir, cuando usted tenga varias variables y las esté considerando al mismo tiempo, y usted quiere el valor esperado de la suma o de la resta, puede partirlo. Puede sacarlo, puede, digamos, primero hacer el valor esperado de una y le suma o le resta, dependiendo de la aplicación, el valor esperado de la otra. Y lo mismo si usted lo hace con 3 o con 4 o lo que sea. Ahí está. Trate siempre de aplicar las propiedades y no hacerlo por fuerza bruta. Es decir, no se ponga a sacar la función de densidad de todo el conjunto y luego no. Más bien, haga los valores esperados por separado y ahí sí aplica las propiedades. Eso es lo más fácil de hacer siempre. Bueno, ese es el valor esperado, la media o el promedio. Depende de la variable si es discreta, depende de si la variable es continua. Y ahí están las propiedades. Estas propiedades se aplican en cualquiera de los dos casos, es lo de menos. ¿Qué sigue? Lo que sigue es la varianza, la variabilidad, la dispersión, la volatilidad respecto a ese valor esperado. Respecto a ese valor esperado. Entonces, aquí me voy a permitir yo darles como la definición real de la varianza. La definición, digamos, matemática de la variabilidad recuerde que la varianza es una medida que le dice a usted qué tanto varían la variable, qué tan dispersa está la variable respecto al promedio. En este caso, respecto al valor esperado, ¿no? Entonces, la varianza, usted tiene la definición, digamos, matemática, la definición, digamos, típica de esto es esta. La varianza se escribe así, con la letra griega, esto no es una O, esto no es una O, es la letra griega sigma, sigma al cuadrado. Sigma, sigma al cuadrado. Esta es la letra griega sigma, sigma al cuadrado. Si usted
no le gusta esta simbología, póngale, yo a veces también hago lo siguiente, yo a veces le pongo la misma letra griega sigma, que repito, no es una O, es una letra griega sigma, y le pongo la X a veces, aquí, para acordarme que estoy trabajando con la variable aleatoria de X. O si a usted no le gusta esa notación, puede escribirlo así, var de X. Tiene tres símbolos diferentes para la misma cosa. ¿Cuál es la definición estricta de esto? Esto es así, se define así como el valor esperado de, como el valor esperado de la variable menos su valor esperado. Y todo al cuadrado. Esa es la definición, digamos, real digamos, estricta de la varianza. Es promedie las distancias al cuadrado. Era lo que hacíamos antes cuando teníamos los daticos uno por uno. Cogíamos el promedio, bueno, sobre n-1, eso habrá una explicación después cuando estudiamos las poblaciones, pero lo que hacíamos era promediar las distancias al cuadrado, promediar las distancias al cuadrado. Y la razón por la cual hacíamos lo de las distancias al cuadrado era muy sencilla, y es que si usted escribe el valor esperado de la X menos el promedio, eso siempre le va a dar ¿cuánto? Eso siempre le va a dar 0. ¿En serio? Claro, es lo mismo. Si yo le saco el promedio a todos los valores de la variable, restándoles el promedio, eso siempre me va a dar 0. Y la razón es muy sencilla, ¿no? Y es aplicar la propiedad que acabamos de ver. Porque ¿qué me va a quedar? Me va a quedar valor esperado de X menos el valor esperado de una constante. ¿Cierto? Y entonces, cuánto me da el valor esperado de X? Ah, bueno, el valor esperado de X me da mu de X, ¿no? Menos, ¿y cuánto me da el valor esperado de una constante? Ah, bueno, el valor esperado de una constante es la misma constante. O sea que sin importar qué variable usted esté trabajando, el valor esperado de las diferencias siempre le da 0. Era lo mismo que pasaba antes. Por eso es que el promedio se llama centro de gravedad, ¿no? Por eso es que me toca aquí poner un cuadrado. Siempre me toca poner ese cuadrado. O sea que la varianza es el promedio de las diferencias al cuadrado. La varianza es la media, el valor esperado de las diferencias al cuadrado. O sea que recuerde que la varianza tiene unidades cuadráticas, eh, tiene unidades cuadráticas, y representa la volatilidad, la dispersión, la variabilidad respecto al promedio. Entonces, aquí es cuando usted tiene que tiene que ponerle mucho cuidado. Aquí la fórmula depende de si la variable es discreta o continua. ¿Por qué? Porque si la variable, se lo voy a poner aquí en otro color, si la variable aleatoria es discreta, entonces la varianza, se lo voy a escribir así, bueno, lo voy a escribir así sí, con varianza, escribámoslo así. La varianza de X, pues, ¿qué es lo más lógico? ¿Sumatoria o integral? Ah, pues sumatoria, ¿no? Sumatoria, desde el primer valor hasta el último. Ah, de las diferencias al cuadrado, pues fácil. De XY menos el promedio. Recuerde que este promedio ya usted lo calculó, ¿no? Ya este promedio es un valor, es un número. Este promedio es un número conocido que usted ya tiene, 1.25, 0.6, ¿no? Al cuadrado, multiplicado, como es un promedio, entonces me toca multiplicarlo por la función de masa. Ahí está. Esa es la definición. Y si la variable fuera continua, pues es la misma cosa. Si la variable aleatoria es continua, entonces la varianza, pues ¿qué le va a quedar? Lo mismo, solamente que en lugar de sumatoria, ¿qué le toca hacer? Integral desde el menor valor de la variable hasta el último valor de la variable, porque tengo infinitos valores en ese rango, de cada dato, de cada valor, de cada posible valor infinito, porque hay infinitos valores, ¿no? De cada valor infinitesimal, debería decir yo, de la variable, menos el promedio,
que ya lo tengo, ya lo conozco, ya sé esto es un numerito, 1.25, 0.6 el valor que nos haya dado por la función de densidad. Y todo esto de X. Listo. Entonces resulta que, y el cuento va a lo siguiente, resulta que ponerse a hacer esto en la mayoría de los casos es engorroso. En la mayoría de los casos es... ¿por qué? Porque usted tiene un cuadrado, le toca ponerse a hacer el teorema del binomio, que el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, luego multiplique por la función, es cansón. Entonces, ¿qué pasa? Se puede demostrar que cuando usted resuelve este cuadrado, de hecho no es difícil, es bastante fácil, se puede demostrar que cuando usted resuelve este cuadrado, va a llegar a esta expresión, la que está aquí. Es decir, cuando usted resuelve ese cuadrado, la varianza le queda igual a el valor esperado de los valores al cuadrado, o sea, le queda igual al promedio de los valores al cuadrado, menos el valor esperado todo al cuadrado. Mire que el cuadrado está en posiciones diferentes, ¿no? El cuadrado está en posiciones diferentes. Y usted dirá, pero se ve como más difícil. No, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es que este valor esperado de x todo al cuadrado usted ya lo tiene. O sea, este es el mu de x todo al cuadrado. Y ese valor usted ya lo tiene. Pues en el caso anterior ese mu de x nos había dado 1.25, ¿no? Y en el otro caso ese mu de x ya nos había dado 0.6. Este era en el ejemplo, este creo que era el ejemplo 2, ¿sí? Y este era en el ejemplo 1. Entonces, mire que ya esto usted lo único que le haría falta es, ya todo esto, check. Lo único que le haría falta sería el promedio de los valores al cuadrado. Ah, entonces, ¿cómo demonios calculo yo el promedio de los valores al cuadrado? Ah, pues el promedio de los valores al cuadrado, pues depende de si es discreta o depende de si es continua. Si es discreta, pues coja cada valor al cuadrado y multiplíquelo por la función de masa y sume. Y si es continua, pues entonces lo mismo, pero con la integral. Entonces, ¿qué espero yo? Lo que espero yo cuando estemos haciendo esto de la varianza, lo que yo espero es que usted vaya por este camino. ¿Por qué? Porque este está bien, o sea, como que estas dos fórmulas están bien, solo que son complicadas, son largas de hacer. Entonces, si usted coge esto, desarrolla el cuadrado y demás, va a llegar a esta fórmula. Y con esta fórmula, lo único que usted necesita hacer es calcular esta parte. Es lo único que usted necesita hacer. Calcular el valor esperado de x al cuadrado. ¿Que cómo lo hace? Pues de aquí depende. Ahora, una vez usted tenga la varianza, la desviación estándar, la desviación estándar ya es automática. ¿Por qué? Porque la desviación estándar de x, la cual usted también puede anotar así, sigma de x sin el cuadrado, pues si la varianza le da 4, ¿cuánto le da la desviación? Ah, la desviación estándar, recuerde que es la raíz de la varianza, ¿no? Entonces, lo único que usted tiene que hacer es sacarle la raíz cuadrada a lo que le dio la varianza. ¿Por qué? Porque recuerde que la varianza tiene unidades cuadráticas. Entonces, si usted está trabajando en metros, le quedan metros al cuadrado. Si tiene grados centígrados al cuadrado. Si tiene millones, millones al cuadrado. Entonces, la desviación estándar es, pues coja lo que ya le dio la varianza y sáquele la raíz. Ahí no tiene que hacer nada nuevo. Y el coeficiente de variación, se lo voy a escribir aquí, coeficiente de variación de x, pues se define muy fácil. Pues sáquele el valor absoluto a lo que le dio la desviación sobre el promedio y si quiere multiplíquelo por 100 y exprésalo en porcentaje. Claro, la desviación estándar me quedaba en unidades lineales, ¿no? En las unidades originales de la variable. Cuando yo le saco la raíz, me queda en unidades originales, obvio, a la varianza. O sea que cuando lo divido entre el promedio, se eliminan las unidades, o sea que este coeficiente de variación
es lo que hacíamos igualito de antes, ¿no? Que si era menor a 5%, entonces baja dispersión, que si era, o sea, que si estaba entre 0 y 5%, baja dispersión, dispersión baja. Si me quedaba entre 5 y 15, dispersión moderada o media. Y si me daba después de 15, entonces alta, ¿no? O sea que básicamente todo se reduce a que usted calcule el valor, el promedio de los números al cuadrado, el promedio de la variable al cuadrado. Todo se reduce a eso. ¿Por qué? Porque si usted tiene el valor de los números, el valor esperado de la variable al cuadrado, pues ya puede sacar la varianza. Con la varianza ya saca la raíz, o sea, ahí no tiene que hacer nada y le da la desviación estándar, o sea, en unidades originales. Y ya después usted hace la regla de 3 comparando con el valor esperado. O sea, que mire que si el valor esperado le da mal, pues todo le va a dar mal, ¿no? Y ya eso le da el coeficiente de variación. Es todo. Entonces, ¿qué vimos hoy? Lo que hoy vimos fue la media, las propiedades de la media y ejemplos. Alcanzamos a ver el concepto de la varianza y lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer la próxima clase? La próxima clase voy a arrancar aquí mismo y voy a hacer los ejemplos. Voy a hacer los ejemplos de la varianza. Si yo calculo la varianza, inmediatamente ya tengo la desviación estándar. Y si tengo, o sea, si yo tengo la varianza, inmediatamente ya tengo la desviación estándar. Y si ya tengo la desviación estándar, inmediatamente ya tengo el coeficiente de variación. Ahora, todo, no olvide la interpretación, ¿no? Unidades cuadráticas, unidades lineales, originales, porcentaje. Varianza, si a usted le gusta más este símbolo, sigma al cuadrado, hágale. Si a usted le gusta más este símbolo, desviación estándar, sigma sin el cuadrado, hágale. Y el coeficiente de variación siempre es así, ¿no? Se ve. Yo siempre lo escribo así, se ve. Bueno, entonces, la próxima vez vamos a hacer los ejemplos de la varianza y vamos a terminar como los aspectos más importantes de las variables aleatorias y con eso terminamos esta parte del módulo. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.